Esperen un segundo, así, y ahora... Bueno, voy a leer hoy un sutta, que es el sutta 663 de Anguttara Nikaya. Se llama Discurso Penetrante, el capítulo es Chakanipata, y ustedes saben que la Anguttara Nikaya es una serie de discursos que se llaman agrupados numéricamente. En este caso es el 663 porque el Buda habla de 6 cosas, ¿sí? Y en todos los discursos, digamos, número 6 son 6 cosas que el nombre Buda, que menciona Buda, ¿no? En otros, que es la colección 1 habla de una cosa, la colección 2 habla de 2 cosas, y así. Bueno, es un discurso bastante largo, es muy profundo, no sé si vamos a llegar a hacerlo todo, tiene muchas cosas que repite, así que les pido por favor que presten atención. Tiene cosas muy importantes, tanto para los 4 que están en el retiro como para aquellos que no, ¿sí? Para los momentos de cada uno. Dice así: monjes, voy a enseñaros el discurso del Dhamma, que es un discurso penetrante. Escuchad y prestad atención que voy a hablar. Sí, venerable Señor, respondieron los monjes, y el bienaventurado continuó. ¿Y cuál es el discurso del Dhamma, que es un discurso penetrante? Monjes, la sensualidad debe ser conocida. La causa por la sensualidad, la causa por la cual la sensualidad llega a operar, debe ser conocida. La diversidad de la sensualidad debe ser conocida. Los resultados de la sensualidad deben ser conocidos. El cese de la sensualidad debe ser conocido. El sendero que conduce al cese de la sensualidad debe ser conocido. Así también, las sensaciones, su causa, su diversidad, su resultado, el cese y el sendero que conduce al cese de las sensaciones debe ser conocido. Lo mismo ocurre con las percepciones, con las corrupciones mentales, con el karma y con la insatisfacción. ¿Sí? Estas serían las 6 cosas que deben ser conocidas, por la causa por la cual cada una de estas 6 cosas llega a operar debe ser conocida, la diversidad sobre esto debe ser conocido, el resultado de estas 6 cosas debe ser conocido, el cese de estas 6 cosas debe ser conocido y el sendero que conduce al cese debe ser conocido. ¿Sí? Entonces estas 6 cosas serían la sensualidad o el deseo sensual, las sensaciones, las percepciones, las corrupciones mentales, el karma y la insatisfacción. ¿Sí? Es una forma bastante extraña de exponer los agregados, las corrupciones mentales, el karma y la avidez. Está como todo compendiado de una manera que no está compendiado en otros suttas, ¿sí? Monjes, ¿cómo la sensualidad o el deseo sensual, cómo su causa llega a operar, cómo es su diversidad, cómo es el resultado, cómo es el cese y cómo es el sendero que conduce al cese? Monjes, existen 5 objetos de la sensualidad. ¿Cuáles son esos 5? Las formas conocibles a través del ojo, agradables, placenteras, encantadoras, atrayentes, que fomentan el deseo y la seducción. Los sonidos a través del oído, los olores a través de la nariz, los sabores conocibles a través de la lengua, las sensaciones táctiles reconocibles a través del cuerpo, agradables, placenteras, encantadoras, atrayentes, que fomentan el deseo y la seducción. Monjes, en esta disciplina de los nobles, todo esto no es la sensualidad, sino que se llama los objetos de la sensualidad. Las decisiones apasionadas ligan al hombre a la sensualidad. No hay alegría en el brillo mundano de la sensualidad. Las decisiones apasionadas ligan al hombre a la sensualidad, mientras que el brillo mundano de la sensualidad permanece igual. El sabio domina sus deseos. ¿Sí? Entonces lo que está diciendo acá es que están los 5 sentidos, por los cuales uno siempre se siente atraído, y queda no solo atraído, sino que queda apegado. ¿Qué significa? Que cualquiera de los sentidos que uno
de las 5 puertas de los sentidos, uno vive el mundo, ¿no? Y esas están conectadas al sexto, que es la mente. El asunto es que no hay ningún problema en mirar algo, escuchar, saborear. El asunto es que uno queda apegado a eso. Entonces, luego que pasa ese momento presente, ese momento de contacto con eso, luego la mente a veces quiere retornar a ese objeto de sensualidad y se produce una contaminación mental. Es decir, se empieza a ver una dualidad entre el presente y a dónde va a parar la mente. Entonces, lo que dice acá Buda es que estos son los objetos de la sensualidad. ¿Sí? Los objetos que a través del contacto, por ejemplo, del ojo y la forma es el objeto. ¿Sí? En nuestra meditación nosotros también tenemos un objeto, que es el objeto de meditación, es un objeto mental, que es un objeto sano. Y debido a que es un objeto sano, podemos desarrollar nuestra atención y nuestro recogimiento. Esto va dando como resultado, naturalmente, sin ningún esfuerzo, calma, tranquilidad. Y si ustedes les leo de vuelta el poema, no hay alegría en el brillo mundano de la sensualidad. Lo que está queriendo acá decir Buda, que no existe esa alegría supramundana que se da en los yanas. Es decir, que es una alegría. La alegría mundana dentro del budismo, hay 3 tipos de alegría mundana. Una alegría que llega como por sorpresa, como si fuera un regalo inesperado. La alegría que se produce como una oleada. Y la alegría que es muy efímera. Cuando uno coteja esos 3 tipos de alegría con el primer, digamos, la primera alegría no mundana, que es piti, que está en el primero y en el segundo yana, se da cuenta de que la alegría de los yanas es mucho más duradera, mucho más hermosa y mucho más confiable porque no depende de nada externo. O sea que es un factor que surge en la mente debido a ciertas condiciones, y si uno comprende esas condiciones, esa alegría va a perdurar el tiempo que duren las condiciones. ¿Sí? Luego hay una quinta alegría que se llama parani, que responde al factor de la iluminación, que está más ligada a la alegría que se siente en la esfera de la conciencia infinita. Es una alegría muy, muy refinada, muy delicada, que lo impregna todo, muchísimo más sutil, y es una alegría que ayuda mucho más a balancear la mente. ¿Sí? Algo que en el retiro han experimentado todos, por suerte. Entonces podemos observar en relación a la alegría mundana y a la alegría supramundana, o a la alegría que no depende de los objetos exteriores, que hay una gran diferencia. Y por eso es tan importante empezar a reconocer cómo hacer para que nuestra mente esté con un balance determinado donde esos factores de alegría puedan surgir. ¿Sí? Y no andar dependiendo de que el mundo externo nos proporcione alegría o nos proporcione lo que nosotros creemos. ¿Y qué es la causa por la cual la sensualidad llega a operar? El contacto, monjes, es la causa por la cual la sensualidad llega a operar. ¿Sí? Es decir, cuando yo tomo contacto con alguna de las puertas de los sentidos, empieza a surgir la causa. O sea, el contacto es lo que hace surgir la sensualidad. ¿De qué manera? Primero podemos verlo de una manera muy sencilla. Estoy tomando mate y siento el gusto de la yerba, como Violeta ahora. Entonces siente contacto con un gusto amargo, dulce, depende de lo que le ponga la yerba. Si vamos a una escala un poco más desarrollada, que no depende de las 5 SOAS, nuestra mente puede tomar contacto con un objeto sano, con un objeto insano. Depende con que hagamos contacto, vamos a tener una sensación que va a ser agradable o desagradable. De ahí va a surgir una percepción y de ahí va a surgir un pensamiento sobre eso.
Ese es el proceso que estuvimos viendo durante todo el retiro. Depende a qué le presto atención, depende con qué hago contacto, va a ser así mi experiencia de vida, mi experiencia meditativa. Es todo un proceso, solo depende hacia dónde dirijamos nuestra atención. En ese sentido, el retiro fue una enseñanza fantástica, por lo que fue sucediendo los primeros días, por el quiebre que hubo en el medio, por lo que fue sucediendo los últimos. La única diferencia fue a qué le prestaron más atención, o a qué dirigieron su atención. Y cómo es interesante entender que la exigencia, el deseo de cumplir, las ganas de hacerlo bien, son totalmente contraproducentes. Son absolutamente negativos y perniciosos para el desarrollo de la mente. Querer ser buen alumno es ser mal alumno, porque fundamentalmente me saco de la ecuación lo que estoy sintiendo. Querer cumplir con las indicaciones creyendo que eso me va a hacer que la persona que tenga delante me va a querer, es absurdo. Yo tengo que entender que una indicación es un letrero que dice siga este camino, y uno lo sigue como puede, aceptando que lo sigue como puede, no pretendiendo que sea de otra manera ni imaginando otra cosa. Entonces, cuando uno desciende en esa exigencia, entra en contacto con algo sano, que es el sentimiento de amor y benevolencia. Es un sentimiento suave, es un sentimiento que uno lo rodea, no lo aprieta. Entonces la mente solita se tranquiliza. Entonces vamos entendiendo y comprendiendo qué importancia tiene el contacto en el entrenamiento. ¿Sí? ¿Qué es la diversidad de la sensualidad? La sensualidad respecto a las formas es una, la sensualidad respecto a los sonidos es otra, a los olores, a los sabores, a las sensaciones táctiles es otra. A esto se le llama la diversidad, es decir, a todas las puertas de los sentidos. ¿Y cuál es el resultado? Alguien que desea la sensualidad engendra los correspondientes estados de existencias alimentado con el mérito o el demérito. Esto es, monjes, lo que se llama el resultado de la sensualidad. Entonces, acá lo que está queriendo decir es que depende a qué puerta de los sentidos uno preste atención, va a haber karma o actos que están engendrados por ese contacto. Va a surgir una sensación, va a darse el devenir de la vida. El asunto es, cuanto más, digamos, sano es el objeto, más benéfico, más bienestar va a producirse. Cuanto más pernicioso o insano sea el objeto, o infeliz, así va a ser nuestro devenir. Entonces, algo que nosotros estuvimos conversando mucho durante el retiro, fue reemplazar la palabra bien o mal, por feliz o infeliz. Entonces, cuando yo pondero algo que voy a hacer, tengo que ponderar si eso va a traer felicidad, alegría, o infelicidad y tristeza, o infelicidad y insatisfacción, no bien o mal. De esas vivencias de felicidad y alegría, o sea, de sukha o dukkha, de sufrimiento, van a surgir las palabras que luego utilizamos para decir bien o mal. ¿Sí? Y esto es una ponderación y un cultivo que ustedes tienen que hacer de sus propias experiencias, sacar sus propias conclusiones, prestar atención del proceso y observar si eso es algo sano, continúenlo. Si no lo es, no lo hagan más. Entonces nos vamos observando que todo se va reduciendo a acciones, no a personalidad. No a esta cosa tan egocéntrica de decir yo soy así, yo pobre de mí, o yo siempre fui así. No, ¿cuál es la acción? Tal cosa. ¿Qué produce esa acción? ¿Alegría? ¿Apertura mental? No, entonces no la repitas. Presta atención y no la hagas más. Es un tema de atender a las acciones, no un tema de ser bueno o malo. ¿Y qué es el cese de la sensualidad? El fin del contacto es la cese de la sensualidad, y este es el octupleno del sendero, que es recta visión, recta intención, recta forma de hablar, recta acción, recta forma de vida, recto esfuerzo, recta atención y recta recogimiento. Este es el camino que conduce al cese de la sensualidad. ¿Sí? Entonces el fin del contacto
implicaría aplicar el noble óctuple de sendero. Desde el punto de vista de nuestra meditación, nosotros estamos con el objeto de meditación, que es un objeto sano, y en algún momento surge una distracción. La distracción puede ser un pensamiento, puede ser una imagen, puede ser un dolor físico. Si ustedes están en los yanas más altos, puede ser el mínimo movimiento de lucecita. Eso ya es una distracción, es una formación mental o una preparación mental que momentáneamente lo sacó de esa quietud o de esa ecuanimidad. Eso, hice contacto con eso, y como hice contacto con esa distracción, se produce el contacto, en este caso sensual, porque es mental. ¿Sí? En este caso está hablando de la esfera de los sentidos, nada más. Pero también lo podemos agregar, si agregamos la mente, que ahí se produce un contacto. Cuando yo aplico las 6 R, que es reconocer esa actividad, soltarla, relajar la mente y el cuerpo, permitir que se abra la mente y el cuerpo, si estamos en los yanas más altos, solo la mente, y retornar con esa sonrisa, gentilmente, sin apretar, al objeto que sea, si estoy en muy benevolencia, o compasión, o alegría empática, o ecuanimidad, o a la mente quieta, que es actitud y silencio. Entonces, cuando nosotros hacemos eso, abandonamos el contacto por una cosa sensual, por una cosa que es una actividad que nos distrae, y retornamos nuevamente a esa quietud y a esa calma y hacemos contacto con algo que es sano. Y tenemos que ir notando que esa sensación de que no surge actividad, no surgen pensamientos, es algo muy descansado para la mente, es un gran alivio. Empieza a pasar esa sensación de que está todo bien, de que no hace falta presionarse, esa ecuanimidad que se hace cada vez más abierta, la mente se vuelve aceptante, acepta que en esa situación no hay yo. Vemos claramente que no hay yo, lo que vemos son circunstancias o condiciones que producen una actividad porque están dadas esas condiciones para producirse. Por ejemplo, baja nuestra atención un poquito, surge alguna formación. Aplicamos las 6 R's, cambian las condiciones, retorno a esa calma. Entonces vamos observando que nuestras decisiones afectan nuestra forma de ver o de vivir la meditación o la vida. El punto es si aprendemos a discernir hacia dónde. Y de eso se trata. Discernir hacia dónde. Si la mente tiende a apretarse o a contraerse, sería ese lugar insano. Si la mente tiende a estar quieta, tranquila, eso es más sano. Parece fácil, ¿no? Pero no lo es. Uno puede estar día tras día luchando, tratando de relájate, relájate, ¿no? Y produciendo cada vez más olas, pegándole al agua, digamos. Ahora bien, cuando un noble discípulo conoce la sensualidad de esta manera, conoce la causa por la cual la sensualidad llega a operar de esta manera, conoce la diversidad, conoce el resultado de la sensualidad, conoce el cese de la sensualidad y conoce el sendero, entonces su conocimiento penetra esta vida santa del cese de la sensualidad. Es por eso que la sensualidad debe ser conocida, la causa, la diversidad, los resultados, el cese y el sendero. ¿Sí? En este mismo sentido, como las sensaciones, su causa, su diversidad, su resultado, el cese y el sendero deben ser conocidos. Existen 3 clases de sensaciones: placentera, dolorosa o ni placentera ni dolorosa, que es neutra. ¿Sí? Entonces vemos cuál es la causa por la cual las sensaciones llegan a operar. El contacto. ¿Cuál es la diversidad? Hay sensaciones placenteras conectadas a la esfera mundana y hay sensaciones placenteras no conectadas con la esfera mundana. ¿Sí? Entonces, las sensaciones placenteras
conectadas con la esfera mundana es comer algo rico, por ejemplo. Algo que nos gusta, nos trae placer. Y hay sensaciones placenteras que no están conectadas con la esfera mundana, o sea, los yanas. No hay nada mundano en los yanas. ¿Sí? Cuando estamos en el yana, el placer es muy grande y ese placer no tiene nada que ver con lo mundano. Hay sensaciones dolorosas conectadas con la esfera mundana y hay sensaciones dolorosas no conectadas con la esfera mundana. Esto sería lo mismo. ¿Sí? Puedo tener un dolor que me duele una pierna, o puede surgir también un dolor dentro de la meditación, que nada tiene que ver con un contacto físico. ¿Sí? Entonces, si yo me golpeo un dedo, eso es un dolor mundano. Si yo estoy sentado en la meditación y me aparece un dolor en el sacro o en el coxis, o en la rodilla, o en el cuello, eso no es mundano. Eso es una sensación mental. No hay sensaciones físicas. No existen las sensaciones físicas. Las sensaciones son mentales, solo que imprimen eso en el cuerpo. La impresión de esa sensación está en el cuerpo, pero la sensación es mental. Cuando yo tengo un dolor durante la meditación, lo que tengo que comprender es que ese dolor es un obstáculo mental, no físico. Si yo aplico las 6 R's, lo que le voy a quitar es el alimento mental a esa sensación dolorosa. Eventualmente ese dolor se va a ir. Porque lo que estoy entendiendo es que es un proceso ese dolor, no es mi dolor. Algo que todos ustedes han experimentado claramente en este retiro tan particular de infierno y cielo. Como ustedes son capaces de expandir exponencialmente sus sensaciones desagradables al punto de volverse locos con ustedes mismos. Y cómo cuando ustedes son absolutamente permisivos, gentiles, abiertos con la situación presente, la mente reacciona de otra manera. Entonces, lamentablemente, no funciona como nos educaron en la escuela y no funciona como nos educaron nuestros padres. Parece que así el mundo no se mueve. El origen dependiente explica cómo se mueve el mundo. ¿Sí? Entonces estamos viendo que cuando queremos decir cómo se mueve el mundo, ¿sí? Estamos mostrando de alguna manera descubrir cuáles son las causas o las razones para poder comprender el movimiento de todo el universo. Porque estamos viendo que todo en el universo se comporta de acuerdo a las condiciones previas. Y esto es un tesoro muy valioso, en el cual uno no se tiene que apegar, sino tiene que simplemente comprender que es un recurso para entender muchas cosas, muchas situaciones. ¿Esto qué despierta en la mente? La intuición. La intuición es esa visión directa que uno tiene de las condiciones en las cuales ocurren las cosas. Pero estamos acostumbrados a ver personas, no condiciones. Cuanto más vemos a la persona, menos vemos a las condiciones. Y más nuestro apego surge y menos visión tenemos. ¿No decís que es el mundo para Buda? Pensé que ibas a explicarlo, quizá lo explicaste y ahora me surgió lo que es el mundo para Buda. Cuando Buda habla del mundo, el mundo está siempre, llamémosle percibido, concebido, esa es la palabra, concebido, a través de las 6 puertas de los sentidos. Estas 6 puertas de los sentidos siempre se expresan, como dice acá. Puede haber tres formas de ver las cosas: dolorosamente, placenteramente o neutra. Fundamentalmente hay 2.
Entonces, por cualquiera de las puertas de los sentidos yo puedo tener algo, una sensación agradable o desagradable. Vamos a decirlo así. Para alguien el mate amargo es lo más rico del mundo a la mañana y para alguien el mate amargo a la mañana es muy duro. El mate amargo en sí mismo es una construcción, un concepto que cada uno de nosotros percibe de forma diferente porque nuestros condicionamientos son distintos. Esto hace que haya tantas miradas del mundo como personas. Esto hace justamente tan valiosa la enseñanza del Buda, porque el Buda lo que hace es exponer, redescubrir el andamiaje de cómo se mueve el mundo, cómo se mueve esa serie de construcciones que hacemos. Nuestro propio mundo. El universo entero. Sería. El universo entero. ¿Sí? Lo que nos enseña es que el universo entero es condicionado. Y nos dice que cualquier cosa en este universo condicionado es impersonal. Y que hay un escape más allá de este universo condicionado, que es el nirvana. Lo que uno hace cuando entonces medita, ve una y otra y otra y otra vez este proceso. Vos lo ves, ¿cuántas veces en el retiro vieron 6R? 6R, y surge un pensamiento y se va ese pensamiento, y surge y se va, surge y se va. No termina nunca. Y ustedes pueden estar 10 días meditando, 10 horas, y no termina. Hay un momento de todo eso donde uno empieza a cansarse de esta maquinola con la manija que nunca termina de tirar carne al asador. Entonces algo empieza a pasar con toda esa actividad. Ya uno no se engancha tanto. Entonces la mente entra en calma muy rápido y muy profundamente. Es muy curioso, o no, mejor dicho, tiene una parte de curioso, no lo podría ver como curioso, pero en realidad es muy natural que si uno hace mucha fuerza durante los primeros días del retiro, mucha fuerza, la sensación de frustración es re profunda, porque se siente que uno se da la cabeza contra la pared. Pese a que uno les dijo, tómense una vacación, no se presionen, déjense ir despacito. Y en algún momento, cuando eso quiebra, pasamos de un mar embravecido, de una tormenta tremenda, a algo absolutamente tranquilo. Es la misma mente, es el mismo proceso, solo que en condiciones diferentes. ¿Ustedes son personas distintas? No y sí. El asunto es que ustedes tienen que aprender de ese proceso, que la resistencia, la exigencia, la pelea, el querer cumplir, el estar continuamente sintiéndose en deuda con lo sensual, inclusive con la mente, es algo que es atroz para cualquiera. Es poner todo el tiempo la energía en deuda hacia afuera en vez de colocar la energía gentil hacia adentro. Entonces, hay sensaciones ni placenteras ni dolorosas conectadas con la esfera mundana y hay sensaciones ni placenteras ni dolorosas no conectadas con la esfera mundana. Las sensaciones que no son ni placenteras ni dolorosas son sensaciones que uno, en general, dentro del mundo cotidiano, la indiferencia podría ser una parte de esto que no es ni doloroso ni placentero, pero en realidad no es tan así, porque hay la indiferencia, hay una sutil aversión, o no tan sutil, a la sensación que se presenta. En cuanto a las sensaciones ni placenteras ni dolorosas no conectadas a la esfera mundana, estamos hablando claramente de la ecuanimidad, ¿sí? Especialmente del cuarto yana. ¿Y cuál es el resultado? Alguien que siente la sensación engendra los correspondientes estados de existencia alimentados por el mérito o el demérito. Estos son los resultados. ¿Y qué es el cese de las sensaciones? El fin del contacto, ¿sí? Con esas sensaciones.
Y este es el octuple noble sendero. Recta visión, recta intención, recta forma de hablar, recta acción, recta forma de vida, recto esfuerzo, recta atención y recto recogimiento. ¿Sí? Cuando un noble discípulo conoce las sensaciones de esta manera, conoce su causa, conoce las razones por las cuales llega a operar, la diversidad, el resultado, el cese y el sendero, penetra en esta vida santa del cese de las sensaciones. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que hace digamos, un discípulo noble? O sea, alguien que ha entrado en la corriente, ya comprende esto como un proceso. ¿Ven? En ningún lugar está diciendo mi sensación, yo soy así, yo soy de esta manera. Simplemente está describiendo un proceso. Un proceso. Una serie de cosas que ocurren alimentadas por ciertas causas y condiciones, o que cesan porque cesan esas condiciones. No hay nada dramático, no hay nada terrible, ¿sí? Monjes, es por eso, bien. Y cómo las percepciones, su causa, la diversidad, el resultado y el cese, el sendero, que conduce al cese de las percepciones, deben ser conocidos. En ese sentido tenemos 6 clases, ¿no? La percepción de la forma, sí, de la forma por el ojo, la percepción del sonido, del olor, del sabor, de la sensación táctil y de las ideas. Entonces, ¿cuál es la causa por la cual las percepciones llegan a operar? El contacto nuevamente. Entonces acá tenemos otra forma de ver el origen dependiente. ¿Está bien? Entonces, fíjense que el contacto siempre es lo mismo. Yo tengo en este caso una sensación, va a surgir la percepción. La percepción es lo que empieza a describir si es agradable o desagradable. La percepción y la memoria tienen relación. La diversidad es la percepción con respecto a las formas, a los sonidos, a los olores, a los sabores, a las sensaciones táctiles, con respecto a las ideas. ¿Sí? A eso se le llama diversidad. ¿Y cuál es el resultado? Las percepciones tienen como resultado el hábito. Cuando alguien está percibiendo una cosa, es así como se expresa. Estoy percibiendo esto. Esto se llama el resultado. Es decir que nosotros podríamos decir acá que de la sensación surge una percepción y de la percepción surge un hábito. ¿Qué es? La tendencia emocional habitual. ¿Está bien? Yo tengo una sensación dolorosa, por ejemplo, la percibo, digo, es dolorosa, surge esa aversión, y de ahí viene el hábito. No la quiero. No la quiero. No me gusta por esto, por esto, por esto. Cuando ustedes meditan, están yendo más allá de ese quiero o no quiero. Estoy sentado, tiene una sensación dolorosa, simplemente la reconozco, la suelto, es decir, simplemente la entiendo como un proceso que surge porque hay condiciones, me relajo, y cuando me relajo, en ese momento, cuando siento ese alivio, ocurre lo que se llama el nirvana mundano. Cuando yo relajo, lo que ocurre es ese nirvana mundano, ocurre una sensación de alivio, una sensación de que se cesó o se terminó esa contracción, ese fuego. ¿Sí? Cuando uno hace las 6 R's, experimenta ese nirvana mundano muchas veces. Es una sensación parecida al nirvana supramundano, solo que el nirvana supramundano es una sensación un tanto más concluyente. Pero uno experimenta ese alivio cuando hace las 6 R's. Entonces, reconocer ese alivio es una excelente siembra para engendrar condiciones futuras de alivio y de visión clara y de tranquilidad. Y de retorno. Y de este modo no surge el hábito. ¿Sí? De esta manera no surge el hábito. Porque yo no continué con el proceso. ¿Se entiende? Entonces cuando yo hago no surge el hábito. Ah, me duele, me levanto del zafo. No te levantes, quédate. El hábito es irse, obvio. Nadie quiere estar en una situación incómoda. Pero un meditador está para observar, no para reaccionar. Simplemente entiende que hay sensaciones desagradables, entienden que no son de él, entiende que surgen como sensación, surgen.
no surgen en la persona, no surgen en él, surgen, como dice el Satipatthana Sutta, la sensación surge como sensación, no en el cuerpo, surge como lo que es, algo efímero, impermanente, que, porque están las condiciones. Percibo, es desagradable, 6 R's, le dejo que ese proceso siga, vuelvo al objeto de meditación y en algún momento ese dolor se va. ¿Y dónde? Si es mío, ¿por qué se fue? Esa es una buena pregunta, es un insight muy profundo, eso, porque no es mío. Solo es una sensación. El final del contacto es el cese de las percepciones. Y este es el octuple noble sendero. Cuando el noble discípulo conoce las percepciones de esta manera, conoce la causa, conoce la diversidad, el resultado, el cese y el sendero, entonces su conocimiento penetra esta vida santa del cese de las percepciones. Es por eso que estas percepciones deben ser conocidas. Y monjes, como las corrupciones mentales, su causa, su diversidad, el resultado, el cese y el sendero que conduce al cese de las corrupciones mentales deben ser conocidos. Existen 3 clases de corrupciones mentales: la impureza mental del deseo sensual, la impureza mental de la existencia o el devenir o la tendencia emocional habitual, y la impureza mental de la ignorancia. ¿Y cuál es la causa por qué estas corrupciones mentales llegan a operar? La ignorancia, monjes, es la causa. ¿Sí? ¿La ignorancia de qué? De las 4 nobles verdades. Las 4 nobles verdades es que en la vida hay sufrimiento, ese sufrimiento tiene un origen que es la avidez, hay un cese de ese sufrimiento, ¿sí? Y hay un camino, que es el octuple noble sendero. Cuando uno en ese momento ignora las 4 nobles verdades, lo vuelve personal. Sí, no, las contaminaciones sí, son las habas. Le estoy contestando a Maru que preguntó en el chat. ¿Sí? Entonces esa es la ignorancia. Cuando nosotros estamos en ese estado momentáneo de ignorancia, es que estamos creyendo que hay una persona que lo vive. Yo. Mío. Mi esencia. Las 4 nobles verdades nos muestran un proceso. Somos ignorantes de que hay sufrimiento, hay un origen y hay un cese. Es decir, que es condicionado ese sufrimiento, no personal. Fíjense la cantidad de veces, chicas y chicos, que yo repito y repito y repito condiciones, condiciones, condiciones. Y fíjense qué complicado que es entender esto, ver esto. ¿Cuál es la diversidad de las corrupciones? Existen corrupciones mentales que llevan al infierno, otras llevan al reino animal, otras al plano de los fantasmas, otras al mundo humano y otras que llevan al mundo de los dedos. ¿Sí? Esto significa que depende el grado de corrupción mental que uno tenga, es decir, en este sentido son tan importantes los preceptos, depende cómo uno viva de acuerdo a esos preceptos, va a renacer en cualquiera de estos reinos de existencia. ¿Está bien? Sacando de lado eso, una decisión insana de mentir o de robar o de intoxicarse es un infierno en el presente mismo, más allá de lo que engendra en el futuro. En el mismo presente va a causar, puede ser que uno no lo note, porque está muy apegado a un deseo de ganancia o a un deseo de no pérdida, y eso ya es un apego y una avidez importante que ya están generando estrés y malestar en el presente.
¿Y cuál es el resultado? Alguien que está inmerso en la ignorancia engendra los correspondientes estados de existencias alimentados por el mérito de mérito. ¿Sí? Lo que quiero decir con esto es que aún aquellas corrupciones que llevan al mundo de los devas, para el Buda, inclusive, siguen siendo, aunque son estados de mérito, siguen siendo estados de existencia. Sigue estando uno dentro de la rueda. O sea que aunque haya un estado divino de renacimiento, sigue habiendo ahí un concepto de yo, o un concepto de alma, o un concepto de yo universal, de mente universal, o lo que fuera. Yo soy todo, me fusiono con el todo, y todas estas ideas que están tan de moda. ¿Sí? Y que no tienen mucho que ver con el budismo de los sutras. ¿Sí? Son cosas que se agregaron mucho tiempo después por diferentes corrientes religiosas externas al budismo, que luego se incluyeron dentro del budismo, y a veces aún hoy escuchamos que se le llama quizás mente universal a algo que, por lo menos desde mi punto de vista, esto es una opinión personal, se presta muchas veces a confusión. ¿Qué quiere decir con eso? ¿Y qué es el cese? El fin de la ignorancia es el cese de las corrupciones mentales, y este es el octuple de noble sendero. ¿Sí? Entonces fíjense que acá hay algo que es muy interesante, porque en las corrupciones mentales, ¿sí? La causa no es el contacto, es la ignorancia. Eso significa que uno está ignorante. Cuando se erradica completamente la ignorancia y se viven las cuatro nobles verdades, cuando uno llega a Arahant. Cuando uno se vuelve un salto completo. Pero en los estadios anteriores esto empieza a poder verse. Y se ve más claramente. Por eso cuando un noble discípulo conoce las corrupciones mentales de esta manera, conoce la causa, conoce la diversidad, el resultado, el cese y el sendero, entonces su conocimiento penetra esta vida santa del cese de las corrupciones mentales. Es por eso que deben ser conocidas. Monjes, y como el karma, su causa, por la cual llega a operar, la diversidad, el resultado, el cese del karma y el sendero que conduce al cese del karma debe ser conocido. Monje, yo digo, la intención es el karma. Por haber querido uno realizar el karma a través del cuerpo, del habla o de la mente. ¿Sí? Para aquellos que están en el retiro, ahora esto les puede resultar bastante importante como insight, para aclarar algunas de las cosas, sobre todo aquellos que están visitando con el jugo de naranja la esfera de la nada, ¿sí? O los llanos inmateriales. Cuando uno llega a la esfera de la nada o a la esfera de mi percepción y no percepción, y tiene la mente muy tranquila, sin ninguna formación, cuando ustedes ven surgir una lucecita, una ondita, cada tanto, cada 5 minutos o cada 10 minutos, eso es una intención. Un poco lo que yo les decía en las charlas, es un proto-pensamiento, es el gen del pensamiento, es la intención de pensar. Uno en ese lugar está viendo sus intenciones. ¿Sí? Está viendo en la conciencia, en la pantalla mental está viendo la intención. Es decir, puede detectar si, por ejemplo, se escucha el sonido afuera de un gallo o de un auto, cómo la mente intenta mover la atención del objeto de meditación al sonido. Esto se puede ver como lucecitas o como que estoy en el objeto de meditación y el objeto de meditación empieza como a vibrar. Eso es intención de irse. Estoy viendo la intención, mirá. Si hago 6 cierres ahí, si suelto esa intención, no produzco karma. Entonces, cuando yo les pido de una manera absolutamente gentil, les pido que no se exijan
que no se esfuercen, es porque si no engendran ese karma. Y también porque eso les va a producir o les va a dar la posibilidad de tener sentadas cada vez más largas. ¿Por qué son importantes las sentadas largas? Porque si entran en la esfera de mi percepción y no percepción, en la esfera de la nada también, pero todavía hay más actividad, van a tener largos periodos donde no hay actividad de ninguna índole en la mente. Es un estado de conciencia donde la conciencia, la sensación y la percepción están muy chiquititas, y es un estado muy puro de la mente. Es enorme el mérito que se está generando ahí. Sin hacer nada, entre comillas. ¿Sí? Es interesante eso. Hay solo una intención de observar la mente. Entonces estamos reconociendo en el retiro, estamos estudiando. Mira, de la intención, hasta puedo ver la intención de querer moverse, hasta mi pensamiento cómo surge, hasta mi habla y hasta mi acción física. Entonces yo tengo una intención, mi atención bajó, mi intención se fue, apareció un dolor físico, corté la meditación, ya actué, y dije, este almohadón no me sirve. O esta habitación es fea. O el vecino me molesta. ¿Vieron? Y eso empezó ahí. Ahora ustedes pueden ver que eso surge porque hay condiciones. Y yo actúo como un títere prendido de esa intención. Y ni siquiera me di cuenta cuándo la decisión de parar la meditación y levantarme fue tomada. Pero yo soy un tipo redecidido. Yo me conozco, ¿de verdad? ¿Conocés tus intenciones? ¿Vieron? Cuando me vienen con eso, yo me conozco, yo digo, ¿de verdad? O vos fantaseás con que conocés ciertos hábitos externos, pero conocer es eso, es ver eso. ¿Ahora entienden cuando les digo que ustedes no se conocen? Y entienden cuando ustedes empiezan a ver ese andamiaje de la mente, van a conocer todas las mentes, porque todas las mentes funcionan igual. No con las mismas imágenes o con las mismas tendencias, pero el proceso, el andamio es el mismo. Después tenemos mentes hechas de ladrillo, duras como un ladrillo, tenemos mentes hechas de telas, blandas, tenemos mentes que ya no tienen andamiajes, ¿sí? Mentes llenas de agua, no importa de qué, pero el proceso es el mismo. Y ahora, ¿cuál es la causa por la cual el karma llega a operar? El karma, el contacto. ¿Ven cómo intención y contacto, que son dos factores de la mentalidad, operan? Yo tomo contacto con algo insano, sale la atención. ¡Tarán! No me gusta, la intención es sacármelo de encima. ¡Ay, me encanta, dame más! Ni una cosa ni la otra, 6 R's. Ahí tenemos otra posibilidad. ¿Y qué es la diversidad del karma? Y acá tenemos lo mismo que las corrupciones mentales, ¿no? Tenemos karma experimentado en el infierno, en el reino animal, en el plano de los espíritus o los fantasmas hambrientos, en el mundo humano o en los devas. ¿Y cuál es el resultado? Existen 3 clases de resultados del karma. El que acontece aquí y ahora, ¿sí? El que acontece aquí y ahora está condicionado por lo que pasó en el pasado. ¿Sí? Es decir, yo tomo contacto con un evento, es decir, sensación, que es dolorosa o no, debido a mis acciones pasadas. Como ninguno de nosotros puede conocer cuál es la causa de eso exactamente, no tiene sentido quejarse.
Lo único que puedo hacer es trabajar con el presente. 6 R's. Ni me lamento, ni protesto, ni me quejo, ni hago una manifestación, ni ando contando por los 5 vientos que la vida me engañó. ¿Sí? Simplemente porque lo que hice en el pasado, voy a vivir el presente que vivo. Y si mi presente es un infierno, me tengo que preguntar qué pasó en el pasado. O mejor dicho, tengo que abandonar ese infierno y pasar al otro lado. ¿Sí? Esa es una forma. El que acontece en el siguiente renacimiento, es decir, el karma que va a pasar. El renacimiento, cuando quiere decir renacimiento acá, significa tanto en el siguiente momento mental, como dentro de un día, un año, 10 o la vida que viene. ¿Me entienden? Que ya depende de qué, del presente. Y el que acontece en otra subsecuente ocasión, o sea, a partir de otras condiciones en el futuro. ¿Qué es el cese del karma? El fin de la ignorancia. El nirvana es el cese del karma. ¿Sí? Y este octuple noble sendero es el que lleva a eso. ¿Sí? Cuando un noble discípulo conoce el karma de esta manera, la causa, la diversidad, cómo opera el cese y el sendero, entonces su conocimiento penetra en esta vida santa. Por esta razón es que el karma debe ser conocido. Y cómo la insatisfacción, su causa, llega a operar, la diversidad, el resultado, el cese y el sendero. Entonces, el nacimiento es doloroso, la vejez es dolorosa y la muerte es dolorosa. La pena, la lamentación, tristeza, angustia, desesperanza son dolorosas. Asociarse con lo que no es querido es doloroso. Separarse de lo querido es doloroso. No obtener lo deseable es doloroso. En resumen, los 5 cúmulos del apego son dolorosos. ¿Sí? Entonces, ¿qué quiere decir con esto? Los 5 cúmulos del apego, que son los 5 agregados, son el cuerpo, la forma material, sensación, percepción, formaciones mentales y conciencia, perdón. Cuerpo, sensación, percepción, formaciones mentales y conciencia. Si ustedes esto lo reflexionan, siempre estos 5 agregados andan buscando algo que los satisfaga. ¿Por qué estamos ahora en esta vida así? Porque rompimos los preceptos y estamos insatisfechos. ¿Sí? No ponga cara de dolor, señor Santiago. Alégrese de ver esto. Alégrese de ver esto. Porque esto significa que no hay un yo que uno tiene que andar cambiando ni lamentándose por los pasillos por qué nací cuando nací, sino alegrándose de ser un ser humano que tiene la capacidad de observarse, de observar sus acciones, y no ser un animal que no tiene esa capacidad. O ser un espíritu, un fantasma, o un ser infernal que cada vez tiene menos capacidad porque el sufrimiento es mucho mayor. Es el momento de sonreír, no de lamentarse, que es lo que está diciendo acá el Buda. La pena, la lamentación, todo eso son dolorosos. ¿Por qué debería yo lamentarme? ¿Cuál sería la causa? Ninguna. 6 R's. Y dejar que la pena haga su proceso. ¿Y cuál es la causa por la cual la insatisfacción llega a operar? La avidez, monjes, es la causa. ¿Sí? ¿Se entiende? Esa pequeña contracción en la mente. Cuando viene esta cosa de bajar la cabeza y poner cara de circunstancia, ¿no? Fede, ¿Sí? ¿podrías repetir esto último que dijiste de los 5 agregados? ¿Sí? ¿Qué? De todo. Esto último, cuando los empezaste a mencionar,
hacías referencia cuando uno entraba en contacto con eso. Claro, los 5 agregados son este elemento, esto que nosotros llamamos persona. Es la formación material que cambia todo el tiempo, las sensaciones que cambian todo el tiempo, percepciones que cambian todo el tiempo, formaciones mentales y conciencia. Todo eso está cambiando todo el tiempo. Es debido a eso que estos procesos nunca están satisfechos. Un arahant es una persona que trascendió los 5 agregados, trascendió la mente y el cuerpo. ¿Va a seguir sintiendo hambre? Va a seguir sintiendo hambre, pero no va a sufrir a causa de ello. Simplemente porque no está apegado a la sensación desagradable que sería el hambre. Puede sentir dolor, lo que no va a sentir es sufrimiento. Porque entiende la sensación simplemente como un proceso, no como su sensación. Es muy profundo esto, ¿eh? Pero ustedes lo han vivenciado en este retiro. Si ustedes después hacen una reflexión, se toman un tiempito, lo van a darse cuenta. Cómo la insatisfacción, que es la exigencia disfrazada, produce un montón de sufrimiento. Y como cuando uno se despega y produce la calma, puede ver este proceso de la sensación, la percepción, las formaciones, aplicar las 6 R's y ver cómo todo eso empieza a cesar. Cesa la sensación corporal en ese momento, entonces están los yanas inmateriales, y cada vez hay menos actividad. Entonces están comprendiendo de una forma vivencial de qué se trata esto de los 5 agregados. El alimento de estos 5 agregados es la avidez y la ignorancia. ¿Sí? La avidez es esta cosa es este alimento que está continuamente detrás de cada acción. Y la ignorancia es que nosotros creemos que esos 5 agregados son yo. Cristalizamos eso. Deja de ser un proceso, un movimiento para ser algo inamovible. Y así sufrimos. Se cumple la primera noble verdad. Lo que ustedes van a ver, por ahí, si meditan después de la charla o mañana se toman más tiempo para meditar, van a ir dándose cuenta, quizás especialmente vos, Maru, que cuando ustedes tienen largos periodos donde no hay absolutamente nada, cada vez que surge algo se produce insatisfacción. Se produce la urgencia de calmar esa insatisfacción. Cuando digo urgencia, estoy hablando de algo, simplemente una pequeñísima sensación de perturbación a me quiero levantar del zafio, me quiero levantar de la silla. Entonces vamos viendo que esa avidez y ese apego son cosas que a uno lo hacen sufrir, aún en los llanos más elevados. Porque cuando surge eso uno sale del llano. ¿Cómo? Cuando surge eso, cuando surge esa pequeña actividad, uno salió del llano. Ya no está en el llano, en ese momento. Aplica 6 R's y retorna. ¿Se entiende? Cualquier distracción, sea esta sutil o grosera, es una forma de sufrimiento. ¿Se puede bajar de llana, salir, digamos, salirse y no volver al mismo? ¿Sí? Se puede. ¿Qué es la diversidad de la insatisfacción? Hay insatisfacción mayor y menor, hay insatisfacción que cambia pronto y el que dura mucho tiempo para cambiar. ¿Sí? Esta es la diversidad. ¿La conocen, la que dura mucho? ¿Sí?
¿Nunca estuvieron enojados varios días? ¿Nunca les pasó, por ejemplo, en un retiro online de estar 5 días queriendo que pase algo y no pasa? Y por ahí en una meditación es un instante de insatisfacción y se va. No, los cúmulos del apego no están influenciados por el fluir del origen dependiente. Los cúmulos del apego son explicados a través del origen dependiente. ¿Sí? El origen dependiente explica cómo existe ese proceso. El origen dependiente es solo un andamiaje para explicar cómo funciona. Cómo funcionan esos 5 cúmulos del apego, cómo funciona el movimiento de la mente. ¿Y qué es el resultado de la insatisfacción? Este es el caso de que alguien que, vencido por el dolor, con su mente exhausta, sufre, llora, se lamenta y golpeando su pecho queda perplejo. ¿Entendés, Santi? Lo que te dije. ¿Viste que no? No es eso. O es el caso de alguien que, vencido por el dolor, con su mente exhausta, emprende una búsqueda exterior. ¿Quién conoce el camino? ¿Quién conoce el camino para poner fin a este dolor? Yo digo, monjes, que el resultado de la insatisfacción se experimenta tanto en la perplejidad como en la búsqueda. Interesante, ¿no? Es decir, que aún uno practicando sigue teniendo esa insatisfacción por delante, en el presente. Por eso nos sentamos a meditar, porque no estamos satisfechos. Es esa misma insatisfacción la que nos lleva al nirvana. Hasta un punto. En algún momento eso cesa. ¿Y qué es el cese de la insatisfacción? El fin de la avidez es el cese del kama. Y este octuple noble sendero, que es la recta visión, recta intención, recta forma de hablar, recta acción, recta forma de vida, recto esfuerzo, recta atención consciente y recto recogimiento, es el camino que conduce al cese de la insatisfacción. Ahora bien, cuando el noble discípulo conoce la insatisfacción de esta manera, conoce la causa por la cual la insatisfacción llega a operar de esta manera, conoce la diversidad de la insatisfacción de esta manera, conoce el resultado de la insatisfacción de esta manera, conoce el cese de la insatisfacción de esta manera, y conoce el sendero que conduce al cese de la insatisfacción de esta manera, entonces su conocimiento penetra esta vida santa del cese de la insatisfacción. Monjes, es por eso que la insatisfacción debe ser conocida, su causa, por la cual la insatisfacción llega a operar, debe ser conocida. La diversidad de la insatisfacción debe ser conocida. Los resultados de la insatisfacción deben ser conocidas. El cese de la insatisfacción debe ser conocido. Y el sendero que conduce al cese de la insatisfacción debe ser conocido. Monjes, este es el discurso del Dhamma, que es un discurso penetrante. ¿Sí? Está bueno este, ¿no? Muy bien. ¿Tienen preguntas? Sería el momento. Yo quería preguntar esto porque por ahí lo entendí mal, así me lo explicás y lo puedo llegar a comprender correctamente, porque en una de las charlas que me dijiste que escuchara, daba una explicación haciendo una analogía que los cúmulos del apego eran como si fuera el lecho del río y el origen dependiente, digamos, fluía sobre ese lecho. Si fluía, por eso fluía, no lo alimenta. Lo que alimenta a los cúmulos del apego es la avidez. la ignorancia. Exacto. Lo que Ahí hace el está. origen dependiente es simplemente... A ver, el origen dependiente es algo que Pero yo no dije lo alimenta, lo influencia. Eso es lo que entendí. no, tampoco lo influencia. Lo que lo Bueno, influencia ahora explica.
lo que lo influencia a los 5 cúmulos es el karma. ¿Sí? El origen dependiente es algo que está presente en el universo, siempre, y como tal es condicionado. El origen dependiente es un hecho condicionado. Cuando no hay un Buda, cuando no estamos en una época búdica, como estamos ahora, el origen dependiente sigue estando, pero nadie lo entiende. No se ve. Por ahí alguien ve 2 eslabones o 3, pero nadie lo ve en completo. Lo que transforma a un bodhisattva en un Buda es que él descubre, quiero decir, descubre como si sacara una sábana, queda a la vista el origen dependiente. Es decir, que durante, por ejemplo, en esta época búdica, que va a durar 5.000 años, y vamos por el año 2600, el Buda Gautama lo que hizo fue descubrir el origen dependiente, es decir, explicar cómo funciona, cuáles son, digamos, esta ley de causa y efecto por la cual todo el universo viene a la existencia. Cómo se mueve. ¿Sí? Es solamente una forma de verlo. Te voy a contar entonces una... ¿Puedo hacer una pregunta más? No, espérame que te termino de contestar. Hay un sutta donde Sariputta hacía 15 días que había entrado en la sangha, ya había entrado en la corriente, y no estoy seguro, creo que ya era un Anagami, no estoy seguro de esto, y a los 15 días de haber entrado, o sea, él conoce al Buda y a los 15 días se transforma en un Arahat. ¿Sí? Entonces, el día que él se transforma en un Arahat, él estaba, no estoy seguro, creo que lo estaba pantallando al Buda. Entonces, alguien le hace una pregunta al Buda, creo que sobre los 5 agregados, no estoy seguro si sobre los 5 agregados, pero sí el Buda le responde, y le responde con el origen dependiente. Le explica el origen dependiente. Y en ese mismo momento, Sariputta se da cuenta que Buda no está ni apegado al Dharma. El Dharma solamente es una explicación, por eso lo llamo una balsa. Cuando digo el Dharma, digo la meditación, todo lo que conocemos en los sutras, solamente son recursos para poder llegar al Nirvana. Entonces, cuando Sariputta se da cuenta de que Buda no está ni apegado a su propia explicación, a su propia doctrina, él logra el Arahata. Porque se daba cuenta que lo que él tenía como apego era al Dhamma. Es el que escuché hoy justo. Exacto. MN74 es. Exacto. Entonces, lo que es muy interesante de esto, ahí nos damos cuenta. También podés volver a leer, si te interesa, el Kemaka Sutta. ¿Sí? Que habla de lo mismo. Entonces, el origen dependiente solamente es una indicación que te dice dónde mirar, hacia dónde, y te enseña que es un proceso. Entonces, cuando uno entra en la corriente, ¿qué es lo que entiende? Entiende ese proceso, pero de una forma irrevocable. ¿Ya entendés? Que se mueve así. Que ese es el movimiento, que es todo movimiento impermanente. Que no hay persona, es todo impersonal, es todo condicionado. Entonces lo entendés vivencialmente. Nombrar el origen dependiente es solo la explicación. En la meditación, ¿qué hacemos? Lo vivimos, lo vemos una y otra vez, una y otra vez. Pero digo, una cosa, pregunto, ¿puedo? Sí.
Cuando vos en la meditación ves surgir y desaparecer justamente todos los procesos, o sea, la sensación, la percepción, las formaciones mentales, inclusive la conciencia en cierto momento, todo eso lo ves surgir y desaparecer. Sí, Ahí te das cuenta de esa no permanencia, de esa impermanencia, que todo está en movimiento y todo surge y desaparece. sí, Pero ahí no estás viendo también en ese surgir y desaparecer el origen dependiente. sí, Esa era mi comprensión de lo que te estaba diciendo. sí, pero no el origen dependiente no alimenta nada. No, no, está bien, está bien. ¿Bien? Ok. Sí. Bien, ¿alguna pregunta más? Algo sobre la pregunta de Maru. ¿A qué se llaman los cúmulos del apego? Los 5 agregados. 5 cúmulos del apego, 5 agregados. Son diferentes formas, 5 cúmulos del apego, 5 agregados de la nada, depende de la traducción. Bien, ¿tiene alguna otra pregunta? ¿Algún comentario para hacer? Yo en mi caso, lo que me viene pasando en el día de hoy y un poquito de ayer, bueno, fueron unas meditaciones muy Ah, activas. pará, feliz cumpleaños. Gracias. Muchas gracias. Gracias, ¡Feliz cumpleaños, Santi! No sabía que era tu cumpleaños. gracias. Gracias. Feliz cumple, Santi. ¡Feliz cumple, feliz cumple! Muchas gracias, muchas gracias. Gracias. Gracias a todos y a todas. 38 pirulines. Vamos por más. Niño. Si quiere, vamos a romperla toda. Vamos a romperla toda. Bueno, pará. Estaba diciendo, gracias, gracias. ¿Hay alguna bananita por ahí dando vueltas? Sí, acá te quieren saludar. A ver. ¡Cumple, ¡Qué banana! ¡Gracias! ¡Bananón! Gracias. ¿Te estás Me portando bien? escucharon decirte feliz día y Bauti fue a decirle. Gracias. Estoy de cumpleaños. Me pueden mandar regalos, ¿eh? Me pueden mandar regalos con moto, hermano. Ningún problema. Bananón. Che, nada, les decía, bueno, esto que aún en mi cumpleaños estoy reversivo y la cuestión es que lo que me venía pasando en la meditación es que se me aparecía, bueno, la aversión sobre todo, pero se me aparecían los obstáculos. Y yo aplico las 6 R's, pero en algún momento se hace como, ¿no? O sea, se me empieza a hacer cada vez más fuerte y mientras más quiero aplicar las 6 R, ya empiezo a sentir el dolor en la cabeza y es como que se ve que hago cada vez más fuerza y llega un momento que ya no puedo contra eso, digo, y se me hace como muy fuerte y ahí como que abro los ojos y ahí es donde me pongo más activo, ¿viste? Y entonces eso es como el obstáculo que estoy teniendo que me empieza a doler la cabeza. Hago fuerza, se ve, ¿viste? Y no puedo. Hace fuerza, No sé cómo ¿hace fuerza para qué? no, para Escuchá la pregunta, soltar, relajar. escuchá la pregunta, Santiago Sandía Pedraza. ¿Para qué haces fuerza? No te estoy haciendo una pregunta fácil, ¿eh? A ver, pensá, ¿para qué? ¿Para qué una persona hace fuerza en Para esta... sacarme. Escuchate, date tiempo, deja que baje esa respuesta. ¿Para qué una persona que medita hace fuerza? ¿Qué pretende lograr con hacer fuerza? ¿Uno hace fuerza porque sí o hay una causa? No, hay una causa. Ok, pensá, ¿cuál es la causa por la cual uno hace fuerza en la vida? Para lograr algo. Estoy de acuerdo. En este caso, ¿qué se intenta lograr?
sacarme esa cosa que me está haciendo Excelente, lo decís desagradable. ok, ok. En otras palabras, lo que vos querés hacer es con tu pensamiento controlar lo que sentís. Entonces estás haciendo fuerza porque lo que sentís no te gusta. Porque tu sensación es tuya, es tu dolor, y como es tuyo y es tu dolor, es inmenso. Es solo una sensación desagradable. El hecho de negarla produce que la alimentes. Simplemente dejarla que esté ahí. Si hay sensación de tristeza o de aversión, la observa, la deja ir, relaja y continúa. Y la sensación desagradable va a seguir, porque no depende de vos. Pero si uno la tapa, la reprime, la empuja y empieza a hacer fuerza, ¿qué lograste con eso? Me duele la cabeza. Sentirte cada vez peor. Sí. ¿Por qué? Porque haces contacto con algo negativo. Al hacer contacto con algo negativo, empezar a sentir, percibir sobre eso, pensar sobre eso, la vida es un infierno. ¿Por qué? Porque es mi problema, en vez de simplemente ser algo que surge. Esto que yo te digo es muy simple, ¿viste? Sí. Pero en el momento que pasa lo que te pasa a vos, no es fácil. Y fíjate que yo a ustedes les dije siempre lo mismo, mira, es simple, pero no es fácil. ¿Qué es lo que no es fácil? No es fácil en el medio del incendio apagar el fuego. Es fácil si la llamita es así. Pero si yo ya tengo la casa prendida a fuego, y es más complicado. Ahora, ¿se dan cuenta qué rol crucial cumple la atención? Porque la atención desarrollada permite que vos veas la llamita. Pero si yo estoy papando moscas o alimentando eso, se transforma en un incendio. Y la otra cosa, ¿te das cuenta cuando uno toma decisiones, cómo esas decisiones, como dice el Sutta, traen sus consecuencias? Entonces, las recomendaciones y las instrucciones son, ¿para qué? Para aliviar, no para cumplir. Son para aliviar. Para aliviar esa exigencia y esa negación que uno tiene cuando se siente mal. Seguir la indicación. Sí, pero yo no quiero sentir, es que lo tenés que sentir. Lo tenés que reconocer. Si no lo reconoces, ¿cómo lo vas a dejar? Todos los suttas donde el Buda explica su iluminación, todos, Santi, lo primero que hace Buda es reconoce. Mi mente tenía ira, mi mente tenía sopor, mi mente estaba inquieta, mi mente estaba tranquila. Lo primero que hace es reconocer cómo está. Cuando él reconoce eso, ¿qué quiere decir reconoce? Reconoce, lo vuelve a ver, porque evidentemente no le pasó una vez, le pasó, como a todos, muchas. Reconoce las causas de eso y las deja ir. Él se da cuenta de que al reconocer, lo deja ir, lo abandona. Fíjate que él dice, reconozco y abandono. Es decir, reconozco y suelto. Hace las dos primeras R's. Luego, como método de meditación, dice tranquilizar la mente y tranquilizar el cuerpo. Relaja. Es el método que hace el Buda. Reconoce, abandona, relaja. Reconoce, abandona, relaja. La sonrisa se la agregamos nosotros, que tiene que ver con el noble esfuerzo. Y a ese relajo, ¡ah! Una sonrisa. Y volvamos. ¿Cómo está el Buda en las estatuas? Sonriendo. ¿No está así? Pero si vos lo ves, está sonriendo, es muy lindo. Es una imagen hermosa. Sí. Es un tipo que te da esperanza, que te dice sonreí. Sonreí, papá. Y vuelve al objeto de meditación. Pero si vos no reconoces, ¿qué te acabo de decir yo? Pará, escuchá, reconocé la pregunta. Dejá que la pregunta te toque. Cuando te dejaste tocar por la pregunta, diste una respuesta muy clara. Trato de sacarme de encima lo que siento. Claro, querés controlar lo que sentís.
Es control. Bienvenido a los humanos, todos los humanos hacemos eso, pero no nos lleva a ningún lugar bueno. Entonces, esto es lo que quiero decir, para reconocer uno tiene que, a ver, ¿qué pasa? Momentico, como dicen los dominicanos. Un momentico, quiero ver un segundito. ¿Qué está pasando? Ok, ahí volvió, reconozco otra vez esa sensación desagradable, no me gusta, me enoja, ¿sí? O me entristece, buenísimo. Dejo de pensar en eso, ya la reconocí, ya la atendí. Ya abrí el mostrador y la atendí. Usted tiene esto, sí, espere que lo sello. Check, listo, lléveselo. Ya está. Ahora relajo, mente y cuerpo. Relajo los 5 agregados. Sonrío y con ese alivio, con esa sonrisa vuelvo. Pero de ninguna manera el relajar es, o las 6 R's son para sacarte el problema de encima, es para aceptar el problema, es para aceptar la dificultad y sonreírle a la dificultad. Lo único que hace de bueno las 6 R's es la R de la relajación, que quita alimento, porque si vos no reaccionás a eso, la siguiente vez que eso surja, va a surgir más débil. Y la siguiente vez más débil. Y la siguiente vez más débil porque ya no hay alimento y en un momento no surge más. Porque así... Paso de abandonar, Fede. ¿Cómo? ¿Cómo abandono yo Deja eso? de pensar en eso. Deja de pensar en eso. Reconozco y dejo de pensar. ¿Para qué querés pensar tanto en eso? ¿A dónde te lleva? Vos tenés que reconocer que eso te hace mal. Sí, Ok, deja de pensar en eso. Deja de creer que pensando en eso lo vas a solucionar. No, porque si yo pienso, claro, me dijo esto, está bien. La próxima vez que lo vea, le voy a decir esto y además le voy a hacer esto. Cuando lo ves, nada que ver. Y todo eso que pensaste, fantasía. Si no, te voy a decir como me dijo una persona que yo conozco, a la cual quiero mucho, las 6 R's no me alcanzan. Ahora las 6 R's le sobran. Antes las 6 No R's tanto, ¿eh? No antes las tanto. 6 R's eran un cinturón así, ahora las 6 R's son un Pero deberían cinturón ser así. 5. ¿A vos te parece? Las 6 R's no me La- alcanzan. Claro que no las te 6 alcanzan. R son todo el octuple sendero y no me alcanzan. Claro. Está ¿Entendés? faltando una R, está faltando una R. Claro. Deberían ser 10 o 12 por lo menos. Sí, se quedó corto, se quedó corto. ¿Entendés? Digo, ahí te das cuenta que no importa, ¿te das cuenta del estado mental? Sí, Da igual. Si yo me pongo acá a ponerle muy formal, me pongo muy formal y me pongo muy serio, te diría, mirá, loco, lo dice Buda. Lo dice Buda, que es un ser humano perfectamente iluminado, maestro de dioses y humanos, con la visión perfecta. Si el tipo te dice, saltá de un muelle, saltá del muelle. El tipo te está diciendo, siga estas instrucciones, continúala, pero yo sé por qué te lo digo. Porque penetró la mente hasta donde la penetró. Ahora, si te lo dice el pibe de la vuelta, nada, tenés que... Y bueno, no sé dónde te va a llevar. está bien. Entonces, está dado por un Buda. Un Buda no es un tipo que nace todos los días. No, ya sé. Desde ahí viene la fe y la confianza en el Buda, la fe y la confianza en su enseñanza, el Dhamma, la fe y la enseñanza en la Sangha, en el grupo meditativo, en el grupo que entrena. A Pero mí me ayudó, perdón, me ayudó mucho la meditación del perdón. Y es como que hasta cuando estoy meditando, por momentos me viene eso, bueno, perdono porque no comprendo, ¿no? Un montón de veces me sí, quedó mucho eso. lo que pasa es que la meditación del perdón, cuando uno hace la meditación del perdón, tiene que hacer solo la meditación del perdón, no mezclen las meditaciones. No, pero digo que cuando Sí, hice la meditación del perdón, lo que me sí. pasa es que me mejoró la meditación. A eso voy. Seguro. Lo que pasa, Santi, que lo que vos estás vivenciando en gran parte es la rotura de tus preceptos. Mm, mm. ¿Entendés? Sí, Entonces la mente
Cuando uno vive insultando, la mente está enojada todo el tiempo, todo el tiempo. Y ese sostener ese enojo continuamente que lleva continuamente a romper los preceptos. Pero después cuando te sentás, surge todo eso. Surge porque está dado el escenario para que surja. Ahí es donde viene de vuelta la atención. Cuidado. Sobre todo cuidado con esta. Porque es todo el tiempo por cualquier cosa vale la pena insultar, hablar mal, criticar al otro, llevar chusmerío de acá para allá. Bueno, y después cuando vos te sentás, ¿vos crees que eso no trae remordimiento? ¿O no trae esos conflictos que te estás quejando? ¿Y después qué le pasa? Pobre de mí. Pobre de mí. Y Pobre sí, de mí. Mirá cómo sufro. No, no me sufrí porque vos te pones ahí. No hagas más eso. Porque no te fijas cuando empezás a decir palabrotas o insultar al aire, cómo está la cabeza. Mirá lo que sufrís en ese momento. Y que no es necesario que hagas eso. Pero eso ¿qué te obliga? A callarte la boca. Algo que vos crees que el silencio es de idiotas. No, el silencio no es de idiotas. El silencio es porque no hay nada para decir. Si lo que voy a decir yo es agresivo, violento, iracundo a otra persona, mejor me callo. Salvo que sea para evitar que otra persona le dañe a otro ser vivo. En ese preciso instante. Entonces, por ahí puedo hablar de una manera muy firme. Pero no necesito recurrir a ningún insulto. Ahora, si yo insulto porque soy un pibe de barrio, bueno, la mente reacciona a eso. Lo que pasa es que lo que vos tenés que entender es que vos tomás una decisión. Cuando vos emprendés un camino de la meditación, cuando vos y todos decidimos eso, vas a empezar a ver todo esto de una manera sin anestesia. Lo que pasa es que lo que no podés creer es lo indómita que es la mente, los lugares de demencia que te pueda llegar, y lo que nos cuesta creer, debido a nuestro orgullo, que somos nosotros los que hacemos eso. Somos nosotros con nuestras actitudes mentales, verbales y físicas los que después recibimos el pago de nuestro karma. Ok, no lo hagas más. Entonces vas a dejar de ver aversión porque no va a surgir aversión en tu mente. Vas a poder ver la aversión en otro, pero no te va a afectar. ¿Por qué vas a tomar la aversión del otro como personal? ¿Para qué? Y entonces empieza un camino para adentro, donde uno empieza a prestar atención. A veces los hábitos son muy fuertes y toma tiempo, toma años salir de ahí. Pero vale la pena el esfuerzo, te aseguro que vale la pena el esfuerzo. Porque es cada vez menos, y en algún momento no lo haces más. No lo haces más, no porque pongas fuerza de voluntad, porque ya no vas hacia ese lugar. ¿Ves? Pero entonces pasamos siempre de esto que te digo, está hablar descuidado, agresivo, violento, a después decimos, ay, ¿por qué sufro tanto? Y digo, ¿qué haces? Cuando decís y todo eso, vos no sufrís cuando decís eso, no haces sufrir al otro. Sí. Y bueno, hay que empezar a observar esas relaciones, porque vos te das cuenta que el equilibrio de la mente es muy delicado. Cuando yo digo la palabra idiota, no hablo peyorativamente para insultar. Te estoy describiendo la definición de idiota, o la definición de estúpido. La definición de estúpido, de idiota, es una sola, se queda, como dice perplejo. Nos quedamos perplejos ante nuestro propio sufrimiento. No es peyorativo, es descriptivo. Me quedé estúpido, sin saber qué hacer. Esa perplejidad, que es una contaminación mental, está debido a que, ¿por qué me pasa esto? No importa por qué, déjalo, abandonalo y presta atención. Es esta actitud tonta, pueril y ciega que nos lleva de vuelta siempre al mismo lugar. Es que es eso lo peor, el sentimiento de ahogo, de no tener salida.
¿Qué salida tenés? Sí, ahora me veo una con lo que La acabas de salida decir. tenés, la salida la aplicás. Cada vez que haces la 6R, la salida está ahí. Ahora vos entendés por qué, quizás ahora valores un poco más la recomendación, no trabajes, no tomes clases en el retiro, no hagas vida social. Y sobre todo para vos. ¿Ahora entendés por qué? Sí. Porque yo sé cómo va a reaccionar tu mente, cómo está reaccionando ahora, y sé que vas a caer de vuelta en la autocompasión. Y eso es Sí. terrible. Y sí, y empezás a intentar ser un chico bueno, peor, ahí empieza la identificación. No, 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 no. Acciones. Hay que tener acciones. No juzgar lo que soy. Cambiar lo que hago. Así, otra cosa. Entonces, cuando alguien te da una recomendación, abrí los oídos. A ver qué me dice. No, yo después voy a... Y de repente empezás a hacer un montón de cosas y de repente te encontrás en el medio del infierno. ¿Y quién tomó esa decisión? Yo, pobre de mí. Ah, no, macho. Ahora bánquesela como un señor adulto. Usted decidió, usted se la banca. Y entiende que va a tener que hacer 6R esa patada. Bueno. ¿Entendés en qué lugar yo tengo compasión cuando te digo, ah, amigo, arréglese ahora? Estoy siendo compasivo. Date cuenta de lo que está pasando, pero tenés que mirarlo vos. Y cuando yo te digo, escuchá, escuchá, no estás escuchando ni la pregunta, estás respondiendo automáticamente, no dejás que te entre lo que se dice. No, entonces pisás al otro cuando hablas. No, escuchá. Y date la oportunidad de sentir cómo brota en vos la respuesta y la comprensión. Pero si estás todo el tiempo balbuceando y hablando, no sirve de nada. No te das la chance. No lo digo solo por vos, ¿eh? Hay varias personas acá en el cuarto, que no voy a señalar, que tienen esa costumbre. No escuchan. No, yo te quiero contar lo que me pasa. No importa lo que te pasa. Escuchá. Y después hacé. Y después contame. Ah, che, me pasó otra cosa. Ah. Y era lo que vos me ibas a decir. No. Ah. ¿Está mejor? Sí. Ah. Entonces el silencio no viene mal, ¿eh? Me viene mal escuchar. A ver qué me lo decís de vuelta. Ok. Me tomo el tiempo. No es Facebook. Me gusta, me gusta. No me gusta, me gusta, no me gusta, me gusta, no me gusta. No es eso, ¿eh? Silencio no es tiempo perdido. ¿Eh? El silencio no es tiempo perdido. No, claro que no. Claro que no. Bien, Gracias. ¿alguien tiene alguna otra pregunta? Cuando recién le decías a Santi que suelte, ¿te referías a que suelte, por ejemplo, en el caso concreto que él contaba, que suelte el dolor de cabeza? ¿Es eso? Que deje de prestarle atención al dolor de cabeza. Que deje de prestarle atención a la aversión que tiene por lo que siente, que es lo que produce el dolor de cabeza. Siempre la causa es mental, no física. La causa del dolor físico es una sensación desagradable mental. Como las que siento en la mente no me gusta, empiezo a hacer fuerza para no sentirlo y me duele la cabeza. ¿Qué hace uno cuando se cae? ¿Se relaja o aprieta el cuerpo? Aprieta el cuerpo. ¿Por qué? ¿Qué es lo que no querés sentir? Dolor. Bueno, pero es solo una idea. En todos los entrenamientos de caída, lo que se le enseña a la persona es a relajarse en la caída. ¿Ves? Lo natural es esto, lo biológico. Lo desarrollado es abrir cuando hay dolor, reconocerlo y dejarlo ir.
Si yo siento esa sensación de aversión o de enojo, la suelto, me relajo. Relajo sí la mente y el cuerpo, porque eso quita la avidez. Pero lo que suelto es la aversión, es el rechazo. Ahora, cuando esto pasa, después de, por ejemplo, aparece un dolor, después de una meditación larga, ¿no? Y aparece, y cómo reconocer cuándo es que ya está la meditación, porque por ahí hay momentos en que siento que por ahí estoy así, como que ya es un esfuerzo seguir porque ya estoy cansada. Si estás cansada mentalmente, podés hacer lo que te pedí. Soltá el cansancio, relájate, porque el cansancio es una sensación desagradable. Apretá las 6 R, continúa 5 o 10 minutos. Más. Por ahí el cansancio se va. Si el cansancio persiste, probá 5 o 10 minutos más, hacé 6 R y seguí. Y si pasaron 20 minutos y el cansancio no se va, ok, levántate y haz otra cosa. Pero tenés que darte tiempo para ver si vos no te estás engañando, si no estás reaccionando a una sensación que no te gusta. La mayoría de ustedes no hace eso. Siente algo desagradable, 2 minutos se paran y se van. O hacen fuerza contra eso. No. 6 R's. Para comprender la naturaleza efímera de lo que surge. Para comprender lo impermanente de lo que surge. Te vas a dar cuenta de una meditación larga porque en algún momento vas a decir, listo, ya está. Estoy bien, me paro y camino. En una meditación larga estamos hablando en general de más de 2 horas. En un retiro. En un retiro estamos hablando de 2 horas para arriba. Si no, puede ser que haya meditaciones más cortas, pero puede ser más hacia el final del retiro, donde uno ya no tiene tanta energía y quiere hacer algo más tranquilo. Bueno, puede ser, pero es una decisión. ¿Más que en el retiro? Hacia el final del retiro. ¿Sí? Pero es una decisión. En relación a la pregunta que vos me hacés, no hay peligro de lastimarte meditando 3 o 4 horas sin moverte. Si luego de esas 3 o 4 horas vos caminás, no te vas a lastimar. Hola, amigo. Sí, no me refiero a lastimarse, sino a darse cuenta cuando uno está forzando. Porque lo está forzando por la contracción. Cuando surge esa contracción ya estás haciendo fuerza. Relajo. Reconozco que está contraída la mente, relajo, suelto y retorno gentilmente al objeto de meditación. Y me quedo con ese objeto de meditación, rodeándolo, no apretándolo, no buscándolo como un salvavidas en una tormenta. Solo ahí. ¿Entendés? Antes te preguntaba sobre si es posible bajar de llana en esos momentos, ¿no? Cuando uno en un momento así trata de hacer 6 R's, ¿no? Hace 6 R's y ¿no? Hoy en un momento me pareció que bajé de llana. Y Como que no, después de hacer las 6 R's no volví al mismo. no pasa nada. No importa el yana. El yana es importante más que nada para mí, no para ustedes. Si ustedes hablas quieren... de volver al sentimiento. Claro, el yana es una... De vuelta es un intelecto, es un andamiaje el yana. El yana me sirve a mí para ayudarlos a ustedes. Si ustedes van a enseñar meditación, sí es importante que conozcan los yanas, porque entonces si tienen que ayudar a asistir a alguien, les va a contar esa persona, entonces ustedes van a tener que hacer ciertas preguntas para entender dónde está esa persona. Pero cuando uno medita, el yana es lo de menos. ¿Dónde? ¿Sí?
Sí es importante reconocer cómo cambia el sentimiento, por eso yo les pido, observen el sentimiento, que es el objeto de meditación. Luego viene el Por eso. conocimiento del jhana, sí, ok, pero no como una cosa, de que estoy en tal, bajé, me fue mal. No, eso es una idea. Lo que digo es que en un momento yo volví y me pareció que estaba en otro sentimiento. Puede ser, puede pasarte. Si vos sentís que la mente se empieza a cansar y ves que, bueno, listo, ya está, otra cosa, no es momento. Especialmente en un retiro de 10 días. ¿Sí? Si bien ustedes bajaron un poco la intensidad, pueden sentir cierto cansancio, tienen que empezar a elegir más intuitivamente cuándo sentarse a meditar. No forzarse, ahora viene el deseo a sentarse. Es el momento, siento que algo me dice que es el momento de sentarme. Empezar a escuchar eso. Empezar a confiar en la propia mente, en la propia experiencia, que es algo que tenemos que tratar de entender, que estamos entrenando para que ustedes confíen en lo que experimentan. Entonces, si confían en lo que experimentan, van a dejar de tomar decisiones que los llevan a lugares dolorosos. Eso es lo que está diciendo el Buda en otras palabras. Si lo que experimentas es sano, alegre, despreocupado, confía, volvelo a hacer. Volvelo a hacer las veces que necesites para confiar en esa intuición. ¿Se entiende? Bien, ¿alguna pregunta más? Bueno, abran los micrófonos, vamos a compartir mérito, ¿sí? Después, Sabri, Viole, Santiago y Maru, quédense un poquito, así arreglamos mañana, ¿sí? Que los que sufren sean libres del Sean libres del sufrimiento, sufrimiento, Que los afligidos se de todo dolor, y que todos los seres se encuentren encuentren que todos los seres compartan este espíritu que así hemos adquirido para el logro de todos los seres. Los seres que habitan el espacio de la tierra, Eva sin el gran poder, compartan este espíritu nuestro y por mucho tiempo protejan la distancia. Muchas gracias. Felicidades, Santi. Grace, gracias, Grace, gracias.